estamos hablando de este tema. Estamos con invitada desde Cochabamba. Ella es Erika Brockman, analista política. Nos acompaña hoy también vía virtual para darnos su punto de vista en torno a lo manifestado. Permítame mencionar que hoy el asambleísta Juan José Jauregui del Movimiento al Socialismo del Alarcista, claro, envió un recurso de inconstitucionalidad abstracta al Tribunal Constitucional Plurinacional para convocar a un referéndum, lo que ha planteado el presidente. ¿Cuáles son los temas? Escaños, sí, redistribución de escaños. También la reelección, otro de los temas, y el subsidio, la subvención de los combustibles. Son los temas que ha planteado, recuerde usted, el presidente Luis Arce en este mensaje que le envió al país el 6 de agosto por nuestro 199 aniversario. Polémica, sí. Análisis diferentes. Erika Brockman desde Cochabamba nos acompaña. Buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto conversar con ustedes. El placer es todo nuestro. Quisiéramos, por favor, su primera impresión en torno a esto que ha planteado el presidente, el referéndum, y que, bueno, entiendo que ya incluso, como lo mencionaba hace instantes, algunos asambleístas ya están tomando acciones para que esto se pueda llevar adelante. Mira, en primer lugar yo quiero llamar profundamente mi atención por un hecho. El presidente nos ha tomado el pelo. ¿Y en qué sentido? Constitucionalmente, la actual Constitución prohíbe de que sea el presidente el que genere una iniciativa de referéndum de reforma parcial de la Constitución. Dos de las dos iniciativas que ayer nos sorprendimos y las recibimos con agrado porque pueden ser interesantes y hay que trabajarlas rápidamente. Resulta que hoy día debieran trabajarse a nivel de legislativo. Es una tarea del legislativo de acuerdo a la Constitución, pero nos sorprendemos hoy día con una noticia porque se saca de la galera del baúl de las armas judiciales una resolución, una sentencia constitucional por la que se modifica la Constitución a nivel del TCP. Los autoprorrogados deciden modificar una vez más la Constitución de una manera arbitraria, a gusto y sabor del presidente Arce. Yo personalmente me llama muchísimo la atención porque el artículo 411 de la Constitución, promulgada y legitimada en el 2009, señala de una manera taxativa: la reforma parcial de la Constitución debe ser autorizada por el legislativo o por un referéndum, como el que se generó una iniciativa, digamos, fallida con el tema de la reforma judicial. Entonces, si bien es muy interesante poder aclarar en este momento el tema de esa ambigüedad que existe respecto a lo discontinuo y lo continuo, y eso más allá de la disputa personal que tienen Evo Morales y Arce Catacora, yo creo que es importante que se clarifique ese artículo, que se complemente. Pero esa es una discusión que debe darse en el Pleno. Nuevamente el Tribunal Constitucional se está constituyendo ¿en qué? En el arma de gobernanza y de gobernabilidad de un gobierno que no termina de establecer vínculos de acercamiento y de concertación con los distintos actores de la Asamblea Constituyente. No es que tenga, o de la Asamblea Legislativa, no es que tenga un bloqueo perpetuo o permanente. Lo estamos viendo ahora, se están saliendo las cosas. Si esto se hubiese hecho antes, probablemente esta actitud se hubiera tenido antes, esta actitud de diálogo, hubiésemos tenido avances temáticos muy interesantes. Pero hoy día se está gestando este tipo de preguntas a través de decretazos, presidencialismo tal, ¿ya? Y además un presidencialismo tóxico, ¿ya? Erika, a través de decretazos. Yo creo que esta es una arbitrariedad y empaña esta iniciativa que ayer nos había planteado. Sobre el tema económico, yo quisiera después hacer otra referencia al subsidio. Me gustaría un poquito más que hablemos sobre lo que tú acabas de hacernos dar cuenta, porque es también importante ver si realmente es atribución o no del presidente. Tú acabas de aclararlo y has nombrado un artículo de la Constitución Política del Estado. Debería ser la Asamblea Legislativa la que lleve adelante esta propuesta. De todas formas,
Vámonos un poco más adelante, independientemente de quién proponga al final. Los 3 temas que el presidente ayer ha propuesto, me gustaría saber cuál es tu opinión, y especialmente con el tema de la redistribución de los escaños, porque evidentemente creo que esto ha levantado cierta roncha, especialmente en algunos líderes políticos. Bueno, siempre se ha mencionado hace mucho tiempo, ¿ya? Hace mucho tiempo se ha mencionado de que la rigidez de la Constitución ha sido muy fuerte respecto a los 130 diputados, ¿ya? Yo creo que sí, es siempre bueno y discutible el hablar de este tema, pero hay otros problemas que tenemos que discutir. Por ejemplo, ¿por qué existen supraestatales? Podríamos aprovechar esta iniciativa para eliminar los supraestatales, porque esa función, esa figura no existe en la Constitución, ¿ya? El otro elemento, ¿por qué no enriquecer esta discusión rápidamente para incorporar temas muchísimo más importantes? Yo creo que es importante aclarar el tema de la reelección, los escaños también, pero ojo, hay que tomar en cuenta de que la Cámara de Diputados es una cámara de representación poblacional. Cada departamento debe saber que tiene en el Senado su Cámara de Representación Territorial y cada uno vale lo mismo. Y lo propio debe ser, y es una cultura política que yo no sé por qué nos queremos llenar de normas cuando en el fondo son los actores los que fallan. Son los actores, o sea, hay que acatar la Constitución, algún día acatemos. El cambiar el número de parlamentarios, ¿cómo? Yo creo que el debate por el número de parlamentarios que se incrementen va a ser muchísimo más duro de lo que va a ser el aceptar la ley del censo conforme establece la Constitución actual. Esa es mi opinión respecto al tema de los curules. Hay que hacer una reforma electoral, una reforma muchísimo más profunda al respecto. Y además es válido para lo venidero, porque la propia Constitución establece, salvo que ya el Olimpo Constitucional haya decidido de que eso tampoco no va, que es el referéndum de salida, o sea, de aprobación de lo aprobado. El referéndum de salida de aprobación de la Constitución, eso determinaría que sería válido para el futuro, no válido para la elección inmediata, porque va a ser muy difícil aplicar los reglamentos y vamos a cometer los errores y se van a ver los problemas que se han dado precisamente en las leyes transitorias que se dieron el 2009, cuando, por ejemplo, ahí sí, una ley famosa 4021, cuando se crearon los escaños indígenas, se generó una distorsión total entre los escaños rurales uninominales y en desmedro de los escaños plurinominales. Entonces, yo creo que cuando se hacen las cosas de manera precipitada no funcionan. En este caso se está trabajando, se está volviendo esto un dispositivo de gobernanza para la gobernabilidad que no se ha podido lograr a nivel de las rencillas y la electoralización temprana. Yo creo que definitivamente todos los bolivianos, no necesitamos hacer referéndum para saber que todos los bolivianos están en contra de una reelección indefinida, en el caso concreto de Evo Morales. Señora Brockman. ¿Sí? Muy buenas noches, Denise Quiroga también la saluda, por favor. En este caso, según los datos y el análisis que usted está realizando, por favor, ¿nos podría explicar en su percepción o en realidad cuáles vendrían a ser estos procesos? ¿Qué rol estarían jugando los miembros del Tribunal Constitucional en esta convocatoria al referéndum? Bueno, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional ha autorizado y ha anulado el precepto constitucional que establece que la reforma parcial de la Constitución deba mediatizarse y activarse a través de una iniciativa, ya sea ciudadana o de la Asamblea Legislativa. Eso lo ha anulado. O sea, hoy día pueden acceder, ya que eso sería inconstitucional, o sea, el Tribunal Constitucional declara que la Constitución es inconstitucional y por ahora sería el presidente que tenga carta blanca para hacer la pregunta que él quiere o introducir los temas que quiere. Inclusive acabo de leer una noticia que el ministro Lima ha señalado de que, bueno, si el legislativo quiere sumarse a esta discusión, que se sume, pero ya no es su obligación. Esto es, yo creo, una bofetada a la Constitución, una más que se hace
Y además demuestra algo, la evidencia del poco pulcro trabajo que se hizo en la famosa sentencia de inhabilitación. Se habló con bombos y platillos, se anunció de que se había inhabilitado y nos dimos cuenta de que de contrabando se había introducido en diciembre del año pasado, cuando todavía los prorrogados estaban en vigencia, se había introducido de contrabando en las partes considerativas de la sentencia 1010 o 2020, no recuerdo bien, para señalar de que se aprobaba los principios que había establecido la CIDH y la reelección indefinida, y ahí de contrabando le pusieron de que la discontinua ya no sería válida, la elección discontinua. Pero parece ser que se han dado cuenta que eso era insuficiente y necesitan reforzar con otra medida, recurriendo al pueblo para que tome una decisión que, a mi modo de ver, podría ser parte de un paquetito un poco más rico en cuanto a reformas constitucionales y con participación de absolutamente todos. Sabemos que en esta pregunta el levismo no va a estar de acuerdo, pero estoy absolutamente segura de que sí. Yo tengo algunas propuestas que no las voy a discutir ahora, que estoy absolutamente segura, absolutamente todos los partidos estarían de acuerdo. Hemos estado trabajando con un grupo de gente que es especialista en temas electorales y en temas de presidencialismo, parlamentarismo. Pero en fin, a mí lo que me llama la atención profundamente es de que se haya sacado de la manga recién de la galera del Olimpo este tipo de pronunciamientos que desvirtúan totalmente la Constitución, la violentan, la interpretan, la modifican y refuerzan aún más el decisionismo presidencialista, hiperpresidencial que tenemos. Cuando tenemos un presidente muy débil, absolutamente débil, que podría muy bien recurrir a ciertas situaciones para poder concertar, como se lo está haciendo con las primarias. Absolutamente necesario suprimir las primarias cerradas. Y no es que las oposiciones al MAS se hayan opuesto o se hayan sumado a la propuesta del legislativo, no, o del MAS arcista, sino que es absolutamente necesario impedir que la electoralización dure un año entero con las disposiciones como establecidas por las elecciones cerradas, o sea, las elecciones primarias cerradas. Muy bien. Queremos agradecer a Erika Brockman, ella es analista política, por darnos su lectura, su posición, una evaluación en realidad de la propuesta del presidente Luis Arce y qué es lo que procede. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy preocupada por lo que está sucediendo. Gracias por su análisis.